La historia del profeta Jonás es sin duda una de las historias más espectaculares de toda la Biblia, pero también una de las más cuestionadas. Mucha gente dice de que esta historia no es real, que es solo un mito, cómo es posible que un hombre haya sobrevivido 3 días y 3 noches en un pez, es la historia favorita de los ateos para desacreditar la Biblia, o la historia favorita de los historiadores para inventar ellos sus propias teorías, que son a veces más increíbles que la misma historia de Jonás. Déjame decirte algo, si no ves la historia de Jonás a través de Yeshua, no vas a entender nada. En este estudio vamos a hablar de cómo Jonás es la imagen profética de Yeshua. En este video vamos a hablar sobre el profeta Jonás, viendo cómo él es una imagen profética de nuestro Mesías Yeshua. Para hacerlo, vamos a ir a las profundidades, no del mar, sino del idioma hebreo. Nos vamos a dar cuenta en la lectura de Jonás que todo lo que aparece ahí es una sombra profética de nuestro Mesías y que mucho nos perdemos cuando leemos el texto en español y mucho aprendemos cuando vamos al idioma hebreo. Es tan profundo lo que podemos abarcar de este libro que en esta oportunidad solamente nos vamos a concentrar en el primer capítulo del libro de Jonás, pero vamos a ir a cada detalle. No te despegues ni un segundo de este video, porque cada punto que vamos a mencionar va a ser muy importante para nuestra conclusión final. Bueno, sin más introducción, vamos allá. Jonás es una imagen profética de Yeshua para Israel. Vamos a aprender en base al idioma hebreo muchas cosas que están escondidas ahí. Si tú nunca has leído la historia de Jonás, o si ya la has leído muchas veces, te aseguro que vas a aprender hoy demasiadas cosas muy importantes respecto de este profeta. El objetivo que tenemos para este estudio es mostrar cómo en el profeta Jonás está profetizada la obra redentora de nuestro Mesías. Y veremos cómo este mensaje fue encriptado en el idioma hebreo. Y nos muestra, sobre todo, quiero hacer harto hincapié en esto, en la veracidad de esta escritura. Hay tantos mensajes proféticos que están en este texto que es imposible que esto sea la invención de hombre alguno. Es imposible que esto sea solamente una obra literaria, como muchos afirman. Como este video lo pueden ver personas que tienen distinta base de conocimiento, es importante que dejemos sentadas algunas bases previas. Vamos a revisar entonces algunos puntos que van a ser clave para entender al profeta Jonás. Un primer punto que me gustaría recordar para algunos y enseñarle a otros es el Aleph Tav. En otros videos les he compartido esto que aprendí hace un buen tiempo y que es impresionante y cambia toda tu visión de la Torá desde una perspectiva hebrea. Y es que Yeshua siempre ha estado ahí de manera encriptada. En hebreo hay una palabrita que es el Aleph Tav. Son estas dos letras que tú puedes ver en la pantalla. La primera a tu derecha y la segunda a tu izquierda. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, la Tav la última. La primera representa un líder, la segunda es una cruz, una señal de pacto. Esta palabrita no tiene traducción. Sin embargo, hemos aprendido en base a lo que dice Apocalipsis 1:8, cuando Yeshua dijo yo soy el Alfa y la Omega, si es que eso lo traducimos al hebreo, sería yo soy el Aleph y la Tav. Por lo tanto, cada vez que aparezca Aleph, Tav, palabra que no tiene traducción en el hebreo, está implicando que es nuestro Mesías Yeshua. Otra información que es importante que también conozcas es respecto del mismo profeta Jonás. Jonás viene de la región de Galilea, por lo tanto, no era cierto lo que dijeron los fariseos en Juan 7:52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también de Galilea? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto es porque Jonás es una imagen profética de Yeshua. Por lo tanto, los fariseos no iban a aceptar a Jonás como profeta, porque Jonás representa demasiado a nuestro Mesías Yeshua. Inclusive, mucha gente al día de hoy niega la veracidad de la historia de Jonás. Se considera como una narración ficticia, un cuento, un mito. Inclusive se postula que esta es una historia que fue como creada para contrarrestar el nacionalismo judío. Para nosotros, como creyentes, Yeshua la ratificó y no necesitamos nada más para creer que esta historia es verdad. Otro dato importante que también tienes que tener es que este relato se sitúa cronológicamente justo antes de Oseas, para que más o menos te puedas ubicar en la línea de tiempo.
Se dice, de acuerdo a los historiadores, que esto pudo ocurrir durante el reinado de Asurdán III, en los años 733 al 755 AC, porque durante su reinado hubieron 2 plagas y un eclipse de sol. Y esto tiene una fuerte conexión con nuestros días, porque también estamos frente a plagas y hemos visto eclipses. Mucha gente ha oído estas advertencias y se ha arrepentido. La Torá siempre logra esto, que es algo maravilloso, y es que todas las historias que se narran ahí tienen diferentes niveles de cumplimiento. Existe un cumplimiento que es a nivel nacional y es parte de la historia de la humanidad, pero también tiene un cumplimiento que es personal y para cada uno de nosotros. Entonces, en este estudio te invito a que puedas conocer el cumplimiento a nivel histórico nacional, cómo esta profecía de Jonás es parte del proceso de restauración de la nación de Israel, pero también tiene que ver contigo. Aún no eres creyente, estás viendo este video porque quieres desmentir la historia de Jonás, o a lo mejor recién estás conociendo acerca de la Torá, eres cristiano, católico, o eres un estudioso de raíces hebreas que llevas mucho tiempo profundizándolo. Esta historia tiene una enseñanza para ti. Si tú eres una persona que crees que tienes mucho conocimiento, a lo mejor Abba te está recordando que debes tener misericordia de tus hermanos. A lo mejor, si tú no conoces nada, Abba quiere mostrarte que Yeshua es tu redentor y tu salvador, que dio su vida por ti. Como sea, tienes que entender que esta historia tiene un cumplimiento para ti, pero también es parte de la historia de la nación de Israel como el proceso de redención de la humanidad a través de los siglos. Es importante notar que solo 2 profetas son parte de profetas nacidos y criados en el reino del norte, el reino de Israel. Podríamos decir que son nuestros profetas, ¿ya? Los profetas para nosotros, las ovejitas descarriadas de la casa de Israel que estamos volviendo donde el buen pastor. Por eso es que debemos estudiarlos con mucha profundidad. Te invito a que puedas ver también en este mismo canal los estudios del profeta Oseas, porque van a complementar mucho lo que estamos estudiando en este video. Así que en cuanto termine el video, ve y pon el video del profeta Oseas. Y bueno, con esto ya tenemos información suficiente para poder adentrarnos en el libro del profeta Jonás. No dejes de tomar atención de ningún detalle porque todo lo que se diga acá va a ser muy importante para entender el mensaje profético. Vamos a leer. Dice la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Yah a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Esto en español no nos dice mucho, pero en hebreo el mensaje es muchísimo más profundo. Miremoslo acá. Dice la palabra. Vino palabra de Yod-Hei Vav-Hei a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y acá tú puedes ver lo siguiente. Dice, Vaihi davar Yod-Hei Vav-Hei el Yona ben Amitai le emor. Esas son las palabras en hebreo. Vamos a profundizarlas. Tenemos que mirar algunos conceptos clave. Cuando dice vino palabra de Yah, en hebreo, la palabra para palabra es davar. Y davar se refiere a la palabra creadora, a ese verbo creador de Génesis 1, que es Yeshua. Lo sabemos porque en el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y él y por él todas las cosas han sido hechas. Ese verbo en griego era logos, en hebreo es davar. Entonces vino Yeshua de Elohim. Eso es lo que nos está diciendo Jonás 1.1. Y dice que vino a Jonás. En hebreo eso se dice el Yona. Esa palabrita el implica Elohim. Elohim, que si se ha traducido como Dios, se puede reducir a él, la primera sílaba. Y Yona, que es el nombre de nuestro profeta, se traduce como paloma. El profeta Jonás es el profeta paloma. ¿Ya? Y esto nos va a conectar con 2 pasajes de la Torá muy interesantes. Génesis 8:11 nos dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, hay una regla de hermenéutica que nos dice que cada vez que algo es presentado por primera vez en la Torá, debemos
retener ese significado porque va a ser importante para las siguientes menciones que tengan en la Torá. La paloma representa la esperanza. Ya, trae una hoja de olivo. El olivo representa a Israel. Y las aguas representan muerte. Entendemos acá estos elementos. La paloma representa la esperanza, el olivo Israel, y las aguas han ocasionado la muerte para todas las personas que estaban en el mundo, excepto los que estaban en el arca. Entonces, esos tres elementos van a seguir manteniendo este significado cuando nos trasladamos a la historia de Jonás. ¿Cuál es la otra mención de una paloma que nos va a interesar acá? Es la siguiente. Levítico 14, desde el 2. Esta será la ley del leproso en los días de su purificación. El sacerdote lo examinará y, si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo, para el que ha de ser purificado. Después, el sacerdote mandará degollar una de las avecillas en una vasija de barro, sobre agua corriente. Leemos acá que la muerte de esta ave trae redención para el leproso. Ese leproso somos nosotros. La palabra Jonás, además, viene, como dijimos, Yona viene de la raíz Yayin. Y la palabra Yayin significa vino. Y el vino sabemos que implica la sangre. Recordemos que Yeshua dijo, cuando les dio a beber del vino, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Por lo tanto, vemos acá que la sangre que sale de esta avecilla trae redención para los leprosos del reino de Israel, que somos nosotros. ¿Te fijas cómo de tan solo unas pocas palabras podemos hacer tantas conexiones tan buenas y tan interesantes que nos hablan respecto de nuestro Mesías Yeshua? Bueno, este va a ser nuestro método de estudio. Vamos a ir revisando las palabras clave, vamos a ver su significado en hebreo y vamos a ir haciendo las conexiones con otros textos de la Torá que nos van a permitir entender el mensaje que la Biblia nos quiere transmitir. En este caso vimos cómo de parte del mismo nombre de nuestro profeta hemos podido hacer 2 conexiones a la obra redentora de Yeshua. ¿Por qué? ¿Te fijas que cuando dice de que las aves eran traídas para purificación del leproso, no eran solo las aves las que tenían que ser traídas, sino que también tenía que haber madera de cedro, que representa el madero donde murió nuestro Yeshua, tenía que haber agua corriente. Sabemos que agua y sangre eran mezcladas cuando moría esta avecilla, de la misma forma en que agua y sangre brotó de su costado. El hisopo, todos los elementos están presentes acá. Bueno, sigamos profundizando en lo que nos enseña el profeta Jonás. Si seguimos profundizando en este versículo, dice que Jonás es hijo de Amitai. En hebreo, esto se dice Ben Amitai. La palabra Amitai, el nombre del padre de Jonás, viene de la raíz Emet, que en hebreo significa verdad. Por lo tanto, Jonás, como figura de Yeshua, también es hijo de la verdad. Recordemos que Yeshua mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos entonces nosotros dudar de esta historia, de la veracidad de esta historia? No puede ser. Bueno, sigamos avanzando. Jonás, capítulo 1, pero versículo 2, nos dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos entonces acá como Elohim mismo le dice que tiene que levantarse y tiene que ir a Nínive, a esa ciudad contra la que tiene que pregonar. Me gustaría de este versículo profundizar en 2 palabras en hebreo que nos van a dar un mayor entendimiento del texto completo. La primera es la palabra Nínive, que está encerrado en ese círculo rojo, primer círculo rojo. Y luego la palabra maldad, ¿no es cierto? Cuando dice que su maldad ha subido delante de Elohim. Vamos también a hacer una conexión interesante con esa palabra. Empecemos por Nínive. La ciudad de Nínive fue edificada por Nimrod y dedicada a Ishtar. En caso que tú no conozcas quién es Nimrod e Ishtar, te cuento rápidamente. Nimrod está mencionado en la Torá. Dice que era un gran cazador que se levantó, se rebeló en contra de Elohim. Él es quien fundó la ciudad no solamente de Nínive, sino también todo el reino de Babilonia, y el que levantó la torre de Babel en el acto de rebeldía y soberbia más grande que se ha visto y que ha sido repetido a lo largo de la historia.
es el causante de la división de las lenguas. Él, junto con su esposa e hijo, fueron deificados y se transformaron en este prototipo de una trinidad pagana, donde tenemos un Dios Padre, una diosa Madre y un Dios Bebé. Esto fue evolucionando en todas las religiones del mundo, hasta el cristianismo actual, donde tenemos al Dios Padre, a la diosa Madre y también al Dios Bebé. Sabemos que el enemigo es un imitador y él siempre va a pervertir lo que en la Torá es verdad. Es muy importante que seamos capaces de desvelar estos engaños que el enemigo va a realizar. Ishtar es quien después se va a transformar en la diosa Astarte y a quien se le dedican los huevitos de Easter, ¿ya? O los huevitos de la Pascua. Entonces es importante que tú entiendas esto, porque acá es a donde se está enviando a Jonás para que profetice y se puedan arrepentir. Muy importante conocer esto. Como te decía, fue edificada por Nimrod, dedicada a Ishtar. No se sabe con 100% de certeza qué significa el nombre de Nínive, pero lo que sí sabemos es que podría traducirse como Madre de los Dioses. Esto es una conexión, ¿no es cierto?, muy clara a la Virgen María. La Virgen María es una diosa pagana que ha sido disfrazada como la Madre de Jesús. Es la principal figura de la Iglesia Católica. Quiero dejar esto bien en claro. Miriam, la madre de Yeshua, que aparece en la Biblia, es una mujer a quien nosotros admiramos, pero no es la Virgen María que la Iglesia Católica predica, porque la Iglesia Católica lo que hizo fue tomar a la diosa pagana Astarte y disfrazarla de Miriam, y disfrazarla de María. La implicancia de todo esto, por qué Elohim envía a Jonás a predicar a ese lugar, es porque él quiere mostrar su gran misericordia y su gran amor, porque hay pueblo que está entre este sistema religioso pagano. Lo sabemos por lo que dice Apocalipsis 18. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Y para que tú puedas ver que esto que te estoy explicando es verdad, quisiera que pudieras analizar las siguientes imágenes. Puedes ver cómo a lo largo de diferentes culturas y edades siempre ha estado la figura de la diosa madre con el dios niño. La tercera imagen es la Virgen María con el niño Jesús. Entonces, inclusive tienen la misma aureola que representa al dios Sol en sus cabezas. Por lo tanto, te animo a que seas capaz de desafiar tus creencias religiosas y quites toda la levadura para solamente quedarte con lo que la palabra de Elohim dice. No le creas a los sistemas religiosos engañosos que pervierten la verdadera escritura. Es tanto lo que a Elohim le desagrada esto, porque él ve cómo se pervierte, ¿no es cierto?, su palabra y lo santo que él creó y se transforma en algo podrido, que él dice que su maldad ha subido delante de él, delante de su rostro. Esto es lo que se dice también de Nimrod, que Nimrod se plantó delante de Elohim, se puso él desafiando a Elohim como rostro a rostro, queriendo superarlo, queriendo contradecirlo. Ahora, en hebreo la palabra para su maldad ha subido delante de mí es Rahatam le panai. La palabra para maldad en hebreo es Ra. Y qué interesante conexión podemos hacer acá con la deidad egipcia. Porque el principal dios egipcio se va a llamar Ra, si no es porque él está personificando toda la maldad. Ahora, cuando dice Lee Panay, eso es sube y se pone frente a Panay, es rostro. No es delante de mí, es delante de mi rostro, el rostro de Adonai. Y como te decía antes, es lo mismo que hizo Nimrod, porque nos dice en Génesis que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Poderoso es el primero que se deificó a sí mismo, quiso hacerse Elohim. Este fue vigoroso cazador delante de Yah. Delante significa en contra de su rostro. Hay mucha gente que está viviendo hoy bajo el engaño de la religión y tienen un velo frente a sus ojos y no quieren abandonar sus sistemas religiosos.
E inclusive en estos días, esto se está grabando el 28 de junio del año 2021, inclusive en estos días es tanta la maldad, pero al mismo tiempo es tan grande la obra redentora de Elohim que nos ha sacado de la religión, y la religión está tan desesperada que hoy en día los pastores llaman a los miembros y salen canales de YouTube y personas con el único propósito de desmentir a los judaizantes de las raíces hebreas. Primero, debemos entender, las raíces hebreas es solo ponerle un nombre al despertar de Efraín, a este gran avivamiento, a Elohim revelándonos su Torá. Y no tiene que ver nada con judaísmo, porque nosotros no salimos de una religión para entrar a otra. Esto es ser parte del reino de Israel. El enemigo está desesperado porque el pueblo de Israel se está levantando. Y tú debes ser Jonás. Tú debes ser esa persona que le predique a los que están en Nínive, a los que están bajo este sistema de maldad. Porque hay pueblo en Babilonia, hay pueblo en la religión, hay ovejitas que van a oír su voz y van a venir. Por supuesto que no van a ser todos, pero Elohim quiere usarte para que ellos puedan venir y salir y no sean parte de los juicios que vienen sobre ella. Atrévete y toma el desafío. Ponte en oración, estudia la palabra, porque Elohim quiere usarte. Siguiendo con nuestro estudio, vamos a leer el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yah a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yah. Entonces, Jonás, ¿qué hizo? Todo lo contrario. De hecho, la ciudad de Tarsis queda en el extremo opuesto de Nínive. Jonás quiso ir en el sentido contrario al que Elohim lo estaba mandando. Esto es lo que nosotros no debemos hacer. Vamos a profundizar en las siguientes palabras en hebreo para poder entender con mayor profundidad el mensaje que Adonai nos está entregando hoy. Vamos a ver qué representan estas dos ciudades, Tarsis y Jope, para entender a dónde no tenemos que ir, ¿no es cierto? Sino que ir hacia donde Elohim nos quiere enviar. La ciudad de Jope es esta ciudad como intermedia, en la que el profeta Jonás hace una parada para encontrar un barco que lo aleje de Nínive y lo lleve hacia Tarsis. Esta ciudad de Jope representa la religión. ¿Por qué la religión? Porque te ofrece lo mismo que la religión te ofrece, un barco. La palabra hebrea para barco es oniyá. Viene de la raíz aná, que significa encontrar. Qué interesante que los barcos están hechos para encontrar cosas, ¿no? En el idioma hebreo. Esto implica que muchas veces nosotros queremos encontrar mi propio camino. Eso es algo que aparece mucho en las películas, que es una frase que el mundo entrega: encuentra tu camino. No tienes que encontrar tu camino ya está, es la Torá. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu camino ya está claro, cuál es el camino que debes transitar. Pero nosotros en nuestra rebeldía, como Jonás, queremos a veces encontrar nuestro propio camino, nuestro propio barco. Y aparece la religión como una alternativa. La gente muchas veces tiene comezón de oír y le gusta que le prediquen lo que quieren escuchar. Y nos adentramos en el mar. Recordemos que el mar en este contexto representa la muerte. Dice la palabra en Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No seamos rebeldes. No le hagamos caso al mundo que nos dice: busca tu camino. Sigamos el camino de Adonai. La palabra hebrea para Jope es Yafo. De hecho, la ciudad de Yafo existe aún. Viene de la raíz Yafa, que significa belleza. Es una ciudad portuaria ubicada cerca de Tel Aviv. Según la leyenda, fue fundada por Jafet, el hijo de Noé, después del diluvio. Es interesante que desde la fundación del Estado de Israel en 1948, esta ciudad ha sido conocida como la ciudad del crimen. Podemos hacer entonces la relación entre la belleza que la ciudad aparentemente tiene con su crimen. Esto representa al enemigo, a Hasatán. Es un punto desde el cual la gente, como Jonás, abandonan Israel. ¿Te das cuenta del simbolismo profético que esto tiene? Y mira la conexión tan interesante que vamos a hacer ahora. Cuando hablamos de Hasatán, leemos en Ezequiel 28 que de él se dice lo siguiente: hijo de hombre,
levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho ya Adonai, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, fíjate en la palabra berilo, y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Por qué es tan importante fijarnos que esta belleza, pero que en realidad encubre la maldad, está llena de berilo? Porque te puede dar cáncer. A ver, espérate un poco. ¿Acabas de decir cáncer? ¿Qué tiene que ver el cáncer en todo esto? Bueno, vamos a hacer esta conexión muy interesante. Satanás se disfraza de ángel de luz, pero dentro de él hay pura maldad. Y esto representaba la ciudad de Jope, que era una ciudad aparentemente muy hermosa, Yafo significa belleza, sin embargo es el punto para salir de Israel, irte a las aguas que son la muerte y llevarte a la ciudad de Tarsis. Tarsis, vamos a ver que tiene mucho que ver con el cáncer. La ciudad de Tarsis es el destino al cual nuestro profeta Paloma, Yona, pretende llegar para apartarse por completo del propósito que Adonai le había establecido. Como te decía antes, Tarsis está en el extremo opuesto a Nínive. En hebreo, la palabra para Tarsis significa berilio. La misma palabra con la que he descrito que Satanás se hermosea a sí mismo. El berilio era esta piedra utilizada por los paganos para la adivinación, como en las bolas mágicas que vemos en las películas. Hoy en día el berilio está clasificado en el nivel más alto de productos cancerígenos. Sigamos leyendo lo que la Torá nos enseña. Los versículos 4 y 5 del libro de Jonás, capítulo 1, nos dicen lo siguiente. Pero ya hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a ver acá entonces algunos conceptos que van a ser claves para entender este pasaje. Y acá me gustaría, más que ir como a la palabra misma, a la situación. El profeta durmiendo en medio de una tormenta no deja de ser extraño. Pero ¿con qué lo podemos comparar? Con Yeshua. Jonás es una imagen profética de Yeshua. Sabemos que él está durmiendo mientras ocurre una tormenta que ha sido provocada por un gran viento. La palabra en hebreo ahí es para un Ruach Gedolá. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 8 versículos 23 en adelante. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Yeshua está actuando exactamente igual que el profeta Jonás, durmiendo durante la tormenta. Obviamente hay parecidos y también diferencias. Vamos a analizarlo. Primero, es interesante que Yeshua reprenda a los vientos y al mar. Piénsalo. ¿Por qué debería reprender al viento si el viento es Ruach, es el espíritu de Elohim? ¿Y por qué debería actuar igual con el mar si el mar representa la muerte? No se entiende mucho esto. Bueno, es porque cuando dice que reprendió, se utiliza la palabra griega epitimao, que significa poner en su lugar, o sea, ordenar. Cada cosa es puesta donde corresponde. Viene también de la raíz griega 5091 timao, que significa honrar. O sea que cuando dice que reprendió, también podríamos decir que tuvo que honrar. ¿Dónde está la respuesta? En la creación misma. Vamos a leer Génesis 1:1. Nos dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu, el Ruach, vemos acá el viento de Elohim, se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Qué interesante conexión. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Tenemos entonces tres elementos acá.
el espíritu, el ruaj, las aguas y la luz. Los mismos elementos que acabamos de leer en Mateo, porque también estaba esta tormenta, porque había viento fuerte, aguas, y Yeshua es la luz, ¿no es cierto? Él es la luz del mundo. Por lo tanto, ¿qué ocurrió en la creación? Que había, ¿no es cierto?, desorden y caos, y el espíritu se movía sobre las aguas, y vemos, ¿no es cierto?, que se formaba un abismo, y bueno, tohu, bohu, todo esto que nosotros sabemos que estaba al principio de la creación. Y vino Yeshua, la luz del mundo, a ese lugar y ordenó la situación y separó, ¿no es cierto?, la luz de las tinieblas. Lo mismo está haciendo Yeshua aquí en la tormenta. Él está reprendiendo. ¿Qué quiere decir? Está ordenando al mar, que representa la muerte, le dice, tú ándate por acá, y al Ruach, que representa el espíritu que da vida, le dice, tú vas por acá. Separa la luz de las tinieblas. Honra al espíritu y reprende al mar, porque la palabra acá tiene esa doble connotación. Y lo mismo va a ocurrir en la historia de Jonás. Sigamos leyendo entonces. En los versículos 6 y 7 se nos dice lo siguiente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Perdone que me da mucha risa esto. Levántate y clama a tu Elohim, quizás él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Qué interesante notar acá que dice que tuvieron que echar suertes. Vamos a ver qué conexión podemos hacer en la Biblia respecto de las suertes. Seguimos viendo cómo Jonás es la imagen profética de Yeshua. Cuando dice que se echaron suertes para ver quién vive y quién muere, hacemos la conexión con la fiesta de Yom Kippur, donde también se echaban suertes para ver cuál cabrito era entregado a Adonai y cuál era el que cargaba el pecado y era entregado a Azazel. Lo leemos en Levítico 16, que nos dice desde el versículo 7. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yah a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yah y otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yah, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yah, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es muy importante que entendamos bien qué representan estos 2 cabritos, puesto que se han hecho muy malas doctrinas en relación a este tema. Entendamos entonces, un cabrito era entregado a Adonai. Este cabrito era entregado como un holocausto, como un sacrificio. Otro cabrito era el cabrito que se llama la Azazel. Es importante que entendamos esto. Se dice que los 2 cabritos eran traídos delante de Yod Hei Vav Hei. Uno de ellos era la Adonai y el otro era la Azazel. La preposición la significa para. Entonces uno era para Adonai, como una ofrenda delante de él, y el otro era para Azazel. El cabrito que era para Azazel cargaba el pecado de todo el pueblo y era sacado del campamento. Lo arrojaban generalmente desde la altura de un monte porque no querían que ese cabrito volviera, ¿no es cierto?, dentro del campamento. Imagínate, el pecado vuelve hacia tu campamento, entonces lo arrojaban desde una altura para que el cabrito muriera o quedara de alguna manera incapacitado de poder volver al campamento y eventualmente morir allá. Ahora, ese cabrito muere cargando el pecado de todo el pueblo. Hay doctrinas que aseguran que ese cabrito es Satanás, porque él carga con el pecado y es arrojado al lago de fuego y azufre. No puede ser. Imagínense, eso significaría que entonces Satanás sería nuestro redentor. No es así. Debemos entender muy bien a quién representa el cabrito Adonai y el cabrito Azazel, por qué se echan suertes, y lo vamos a aprender con la conexión que hacemos acá en el libro de Jonás. Veremos más adelante cómo estos hombres temen a Elohim, harán sacrificios, harán votos para él, para Adonai, mientras que Jonás va a ser entregado al mar. Entendemos acá entonces que estos hombres que eran pecadores van a recibir salvación, van a conocer a Elohim y va a tener que morir, ¿no es cierto? Jonás, que va a ser entregado
al mar. Como vimos, el mar representa muerte. La palabra Azazel viene del hebreo az, que significa cabra, y azal, que significa desaparecer. De aquí viene el concepto del chivo expiatorio, que recibe el castigo por el hombre. Se le ha asociado, de acuerdo a la tradición y a la mitología judía, al mismo Satanás o a un demonio. De la misma manera que el Dag Gadol, el gran pez, también ha sido asociado a un demonio, al dios Dagón. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, que hay un hombre que va a ser entregado para ser destruido por el demonio, y hay otros que van a poder entrar a pacto con Elohim. Recuerda esto. Uno va a ser destruido por el demonio y al otro se le va a permitir entrar a pacto con Elohim. Leamos lo que nos dice Mateo 27. Desde el versículo 15 en adelante. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieres que les suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, el Mesías? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Yeshua. Surge entonces acá la pregunta: ¿cuál es la principal diferencia entre Jonás y Yeshua? Bueno, Jonás está actuando en desobediencia, pero Yeshua es llamado un justo. Es muy importante que entiendas esto. Todos los sacrificios levíticos del sistema levítico representan a Yeshua. ¿Te acuerdas cómo vimos que las dos aves que eran sacrificadas para limpieza del leproso representan a Yeshua? Sabemos que Yeshua está representado en el cordero pascual, el cordero de Pesaj. Bueno, también está representado en los sacrificios de Yom Kippur. Por ejemplo, el cabrito, la Adonai, era el cabrito que era entregado para Adonai, el cabrito que era entregado como ofrenda, que es Yeshua, ¿no es cierto? Que es entregado como este cabrito para Adonai. Y también es el cabrito la Azazel. Recordemos que el cabrito era arrojado desde una altura. Nos dice el libro de Lucas capítulo 4 del versículo 28 en adelante. Después de que él predicó, dio las palabras del profeta Isaías y dijo: estas palabras se cumplen delante de vosotros, y todo el mundo se enojó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Te das cuenta cómo tenemos la misma imagen profética acá? Tomaron al cabrito, la Azazel, y lo querían despeñar, porque Yeshua es ese cabrito que carga con el pecado de todo el pueblo de Israel y debe ser sacado fuera del campamento para que Satanás lo destruya. Recuerden ustedes que Satanás creyó que estaba derrotando a Yeshua y a Elohim cuando le dio la muerte, porque no entendió de que él estaba entonces sellando su propia derrota, y era una victoria para Yeshua que se levantaría de los muertos al tercer día. Yeshua es ese cabrito que carga con el pecado, que es destruido por la Azazel, pero en realidad está sellando su derrota, porque nos dice la profecía de Génesis que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente tendrían enemistad, que uno lo mordería en el calcañar. Ese es el momento en que es la muerte de Yeshua, pero este le pisaría la cabeza, que es Yeshua levantándose de entre los muertos y sellando la derrota completa de Satanás, que será cimentada cuando él vuelva en su segunda venida a establecer su reinado milenial. Sigamos adelante con nuestro estudio. Nos dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Yah, Elohim de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Me da mucha risa fijarme que Jonás no le responde ninguna de las preguntas que ellos le hacen. Ellos le preguntan A y él responde Z. Bueno, vamos a ver por qué respondió otra cosa diferente, porque su respuesta va a ser muy importante. Jonás, como imagen profética de Yeshua, nos muestra lo siguiente. Primero, Yeshua en Mateo 27:19 es definido como un justo por la mujer
de Pilato. Cuando los hombres confrontan a Jonás, él se define como hebreo. ¿Te acuerdas que hablábamos recién cuál es la principal diferencia entre Jonás y Yeshua? Bueno, Yeshua es el justo, Jonás es un hebreo, pero no exactamente. Jonás de hecho está profetizando en ese momento respecto de sí mismo. Él aún no es hebreo. Él va a convertirse ciertamente en uno, porque cuando lo arrojen al mar, él va a morir simbólicamente y van a ser como un hebreo cuando el pez lo devuelva en la orilla. Ese es el significado de hebreo, alguien que ha cruzado. Ya, hebreo viene de ibrit, que significa cruzar. En este caso es de muerte a vida. Y es lo mismo que hacemos nosotros en el bautismo. Yeshua nuevamente va a estar encriptado acá como el Aleph Tav. Cuando Jonás dice que él cree en quien hizo el mar y la tierra, va a aparecer el Aleph Tav. Recuerda lo que hablábamos antes, que Yeshua es esa luz que trae para dar orden a las aguas caóticas. Fíjate acá, el Aleph Tav aparece 2 veces. Cuando dice que hizo el mar, aparece la primera vez Aleph Tav conectando hizo con mar, o sea que hizo el Aleph Tav el mar, y luego cuando dice que hizo la tierra, aparece que y el Aleph Tav hizo la tierra. Yeshua está en todos y cada uno de los versos del libro del profeta Jonás. Es maravilloso. Sigamos leyendo los siguientes versos. Nos dice Jonás 1, versículos 10 y 11. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Yah, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Yo lo siento, pero no deja de darme risa todas las reacciones que tienen los marineros. Sus reacciones son tan naturales. ¿Qué haces, dormilón? ¿Por qué estás haciendo esto? Como que yo creo que habría hecho lo mismo. Bueno, sigamos. Sigamos leyendo los versículos 12 y 13. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Te das cuenta la manera tan extraña en que se nos plantea esta historia? Jonás se sube al barco poniendo en peligro la vida de estos marineros, sabiendo que Elohim lo iba a castigar, y los marineros hacen de todo por salvar a Jonás. Unos eran marinos paganos, el otro era un profeta de Israel, pero actúan al contrario. Bueno, vamos a estudiar esta escritura. El mar, si nosotros lo leemos todo en hebreo, pareciera estar como personificado. Por ejemplo, dice que trabajaba, que caminaba contra los hombres que querían volver a la orilla. ¿Por qué pasa esto? Porque sabemos que es el Ruach de Elohim que se estaba manifestando con poder. De hecho, si tú estudias los 7 Rujot de Adonai, hay uno que es el Ruach de poder. Es el Ruach que debemos pedir para nuestra vida. Siempre dice esto la tía Kitty, y tiene mucha razón. No obstante, podemos conectar con esto con Apocalipsis, donde el mar va a ser nuevamente representado como un contenedor de la muerte, y se nos dice que de hecho va a desaparecer. Apocalipsis 20:13 nos dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y luego Apocalipsis 21 nos dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La muerte va a ser derrotada por completo. Luego de esto, los versículos 14 y 15 nos van a decir lo siguiente. Entonces clamaron allá y dijeron, te rogamos ahora, ya que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yod Hei Vav Hei, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Mira qué interesante conexión podemos hacer nosotros acá. Yeshua aparece en todo este libro. Es impresionante. Los hombres de este barco se declaran inocentes de toda la sangre. Declarando que esta es sangre inocente, porque solamente se está cumpliendo con la voluntad de Adonai. Y esto es una declaración profética de lo que va a hacer Poncio Pilato respecto del mismo Yeshua. Porque nos dice Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua. Hice el agua, fíjate,
y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Te das cuenta de esta conexión tan interesante y tan importante que se está realizando? O sea, lo mismo que dijeron estos marinos, nosotros somos inocentes de esta sangre, es lo que Poncio Pilato también va a decir. Yo soy inocente de esta sangre. Y fíjate acá algo muy importante. Cuando hicimos este estudio con la pequeña manada, en la conversación surgió lo siguiente. Vemos por un lado que esta declaración que se hace acá delante del pueblo judío que estaba reunido acá, cuando dicen su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, tiene una doble connotación. Porque por un lado siempre se ha dicho que por esta declaración del pueblo es que al pueblo judío le han venido todos los males que les han ocurrido. El holocausto, por nombrar solamente uno, como una especie de castigo sobre ellos. Pero también esto implica otra cosa. La sangre de Yeshua perdona y redime. Entonces, al ellos declarar que su sangre caiga sobre ellos, también están declarando la posibilidad de la redención. Recuerda que Moisés, por ejemplo, arrojó sangre sobre el pueblo después del pecado del becerro de oro. Por lo tanto, dentro del pueblo judío tenemos dos tipos de personas. Están el verdadero pueblo judío, que ama a Elohim, que guarda su Torá, que no ha conocido a Yeshua aún. Pero la sangre de Yeshua está sobre ellos y los va a redimir eventualmente. Pero por otro lado también tenemos dentro del pueblo judío a la sinagoga de Satanás. Judíos o falsos judíos que lo único que han hecho ha sido ser servidores de Satanás. Lo hacían en el tiempo de Yeshua, lo hacen ahora. Sabemos que hay muchos judíos muy malos hoy en día. Y sobre ellos la sangre de Yeshua va a caer, pero para juicio. Va a caer sobre ellos, pero para castigo, por su gran maldad y su gran pecado. Entonces, esta declaración que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos tiene esta dualidad. Me pareció muy interesante en la conversación que tuvimos en la pequeña manada poder aprender esto con mis hermanos. Sigamos leyendo los versículos que vienen a continuación. Nos dice en Jonás 1:16: y temieron aquellos hombres allá con gran temor, y ofrecieron sacrificio allá e hicieron votos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si nos vamos entonces al hebreo, vamos a encontrar lo siguiente. La obra redentora de Yeshua nuevamente está siendo encriptada acá, con la figura del Aleph Tav. Estos hombres solo pueden ser salvos a través de Yeshua, igual que nosotros, que solamente somos salvos a través de la obra redentora del Mesías. Y ellos recibieron la salvación a través de Yeshua cuando decidieron hacer votos para Adonai. ¿Cómo lo sabemos? Porque si te vas al hebreo, nos dice acá lo siguiente. Dice que temieron los hombres y tuvieron un gran temor, ¿no es cierto? Aleph Tav Ya. Aleph Tav Yod Hei Vav Hei. Están unidos el Aleph Tav y el Yod Hei Vav Hei. Están unidos Aleph Tav y luego Yod Hei Vav Hei. Los hombres, para poder llegar a Yod Hei Vav Hei, tienen que pasar a través del Aleph Tav. No está directa la conexión entre estos hombres y Yod Hei Vav Hei, sino que el Aleph Tav y Yeshua está entre ellos. Y sacrificaron un sacrificio allá y también dice que hicieron votos. Bueno, lo mismo es para nosotros. No nos presentamos directamente delante de Yod Hei Vav Hei, delante de Elohim mismo, porque seríamos consumidos por causa de nuestro pecado, sino que es a través de nuestra fe en Yeshua como nuestro Redentor que podemos presentarnos delante de Él. Por eso es que Yeshua dice que Él es el camino al Padre. Y por último, me gustaría que hiciéramos esta última gran conexión a la obra redentora de Yeshua. El último versículo de Jonás 1 nos dice lo siguiente: pero ya tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Este verso es tan profundo que tenemos que ir palabra por palabra en el hebreo para poder entender el significado tan maravilloso que hay acá. Así que hagamos el último esfuerzo examinando este último versículo que nos va a traer una revelación asombrosa. En hebreo nos dice lo siguiente. Déjame acercarte a la pantalla.
que preparó ya un dag gadol, un pez grande, para tragar, ¿no es cierto?, al Aleph Tav, Jonás. Ya vas haciendo ahí una conexión. Si te fijas, el Aleph Tav está unido con Jonás, ¿cierto? Y estuvo Jonás, pero sabemos que también el Aleph Tav, en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Qué increíble ver que Yeshua está siendo comparado en el idioma hebreo cuando se escribió este libro de Jonás con el profeta. Ya estaba la conexión presente acá. Nos dice la palabra lo siguiente. Primero, la palabra en hebreo para pez es dag. La palabra dag tiene 3 posibles significados en hebreo. El primero es pez, pero también significa multiplicar y también significa angustia. Recuerda estos 3 significados. El pez tenía que tragarse. En hebreo es balá. Balá se traduce como tragar, pero también significa destruir. Me imagino que ya estás haciendo la conexión con lo que aprendimos cuando veíamos la fiesta de Yom Kippur. Y a Jonás, que como ya vimos en hebreo es Yona, significa paloma, como la esperanza para Israel, pero también Yayin, como vino o la sangre redentora. ¿No es cierto? El Aleph Tav está entre las palabras Balá y Yona. Y sabemos que es Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué no murió Jonás? ¿Por qué Jonás salvó su vida? Porque Yeshua estaba entre él y el pez destructor que venía. Jonás salvó su vida porque Yeshua salvó su vida en ese momento. Ahí tienen la respuesta. Ahí está para todos los que dicen es imposible que Jonás sobreviviera 3 días y 3 noches en el pez. ¿Cómo esto no puede ser? ¿Por qué Jonás se salvó? Por Yeshua. Yeshua es la respuesta para todo. Él estuvo ahí. Él estuvo entre ese pez destructor y Jonás el profeta. Y Jonás el hebreo. Y lo mismo con nosotros. Nosotros no somos destruidos porque cuando viene la destrucción sobre nuestra vida está Yeshua, quien nos defiende, quien nos guarda, que preserva nuestra vida a nosotros que somos los hebreos. Por eso es que debemos aferrarnos a Él y no soltarnos. Nunca debemos aferrarnos con toda nuestra fuerza, porque Él es quien nos guarda, nos salva y preserva nuestra vida. Sigamos viendo las conexiones tan impactantes que hay en el hebreo. Luego de eso dice que Él estuvo en el vientre. La palabra para vientre en hebreo es me'e, que significa entraña, pero también corazón, intestinos o vientre. Y cuando dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, la palabra en hebreo es shalash, para 3. Y la raíz de este número es shalish, que también significa príncipe. Recordemos lo siguiente. Cuando los religiosos de la época le pidieron una señal a Yeshua, Yeshua les dijo, no, yo no les doy señal, excepto una, que así como Jonás, el profeta que ustedes no reconocen, porque es de Israel, hermanos a los que ustedes no quieren reconocer, así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa es la única señal que tenemos. Y es la señal que principalmente nosotros debemos tomar para nuestra vida, porque ahí está la obra redentora para nuestra salvación. No debemos nunca olvidar esto. Bueno, con todo este entendimiento de la riqueza del hebreo, podemos volver a leer el versículo, pero leyéndolo e interpretando lo siguiente: que Elohim preparó un pez para Jonás, que lo tragó por 3 días y noches para devolverlo como hebreo, mientras que a Yeshua se le preparó la multiplicación de sus angustias, que lo quisieron destruir, pero estando él en las entrañas de la tierra, trajo libertad a Israel como el príncipe redentor que venció a la muerte. Alabado sea el nombre de Adonai y exaltado sea su Hijo Yeshua, quien nos dio tan grande redención. Dime si esto no es maravilloso, que podemos volver a leer este versículo con este nuevo y tan poderoso entendimiento. Bueno, mi amado hermano, hagamos las siguientes conclusiones respecto de este estudio del libro de Jonás. Aunque la gente ridiculice el libro del profeta Jonás o traten de justificarlo de 1000 maneras diferentes, yo creo firmemente en la veracidad de cada palabra, porque es una imagen preciosa de la obra redentora de nuestro Mesías para el pueblo de Israel.
Para mí intentar explicar de manera científica cómo Jonás pudo sobrevivir dentro del pez me parece tan inoficioso como querer explicar de forma científica la resurrección de nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué importa? Lo importante no es si yo puedo explicar científicamente eso. Lo importante es entender cómo esa obra redentora es lo más importante y valioso para mi vida. Eso es donde debemos poner nuestra mirada. Lo verdaderamente importante acá es valorar la obra redentora y entender nuestro llamado. Esta historia no tiene que ser para que yo la cuestione científicamente y quiera saber cómo pasó. Esta obra es para que yo entienda, wow, qué poderoso es esto. Debo ir a predicar a este Yeshua que me salvó y me redimió a quienes más lo necesitan hoy en día. Dice 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Yeshua crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mi amado hermano o amada hermana, que Abba te bendiga y te guarde. Espero que este estudio del profeta Jonás haya sido de gran edificación para tu vida. Espero que la próxima semana, si Elohim lo permite, podamos continuar con las siguientes partes de este estudio. Así que no dejes de ver las siguientes enseñanzas que se van a compartir. Quisiera agradecer a mi amigo Diego Mesa, miembro de la Pequeña Manada, por haber apoyado a la realización de este video con este material precioso que nos compartió, estas animaciones, la portada, las imágenes, todo lo que Diego ha podido aportar para este canal ha sido de gran bendición. Y no solo a Diego, sino que a todos y cada uno de ustedes también que ven los videos, los comparten, le dan me gusta, los publican en sus redes sociales. Es parte de este proceso del despertar de Efraín en el que todos podemos aportar un granito de arena. Glorifiquemos a Yeshua, prediquemos a Yeshua, mostremos a Yeshua a las naciones, porque hay pueblo de él en Babilonia y ellos deben salir de ahí. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Mi nombre es Gonzalo Ruz, soy parte del grupo La Pequeña Manada. Voy a dejar en la descripción el link del estudio del profeta Oseas. Y si tú no entiendes cómo puedes ser parte de la nación de Israel, te dejo aquí en la pantalla y también en la descripción del video el link al video Elishaf, tiempo de restaurar tu identidad. Bueno, que Abba te bendiga y te guarde. Si Él lo permite, nos vemos el próximo Shabbat. Shalom.